2, 1, al aire. Muy buen día, muy bendecidos. Gracias, muchas gracias por estar ahí esperando el mensaje de hoy. La gracia revelada. Así que estoy muy agradecida del Señor por tanta llamada, por tanto reconocimiento al pastor por enseñarnos esta palabra y por aclararnos el misterio. A mí me lo regalan. Yo sé, y tú no lo regalas a nosotros. Así que doy gracias al Señor por eso, estoy muy agradecida por eso. Tú sabes que voy a decir una cosa, que va a aparecer esto como si yo estuviera portándome como si me estuviera jactando. Pero no importa, yo lo voy a decir porque es una verdad. ¿Ves? Y los que me conocen hace más de 30, 40 años saben que es así. Pero Dios tiene su palabra ahí. La tiene ahí y es un misterio. Ahí está plasmado. Ahí está plasmada. Y la puede leer cualquiera por ahí y no la entiende. Una vez Dios a una persona le revela un mensaje, ya ese mensaje no es de Dios, es de esa persona. Ese mensaje es mío, porque me lo dio Dios a mí, no a Pepe ni a Juan. Entonces, el error que comete mucha gente es que lo oyen a uno, por ejemplo, en el internet o un libro, y no son capaces de hacer una llamadita o escribir un correo diciendo, pastor, vi esto, vi lo otro, aquí y allá, con el simple hecho de que yo le diga, pues estúdialo bien, cualquier cosa que yo pueda ayudar, avísame, cuenta conmigo y dale para adelante. Yo le estoy dando permiso a que el mensaje que es mío, él lo hable. Sin embargo, y eso ha pasado en cantidad de ocasiones, gente que lo que hacen es copiar. Cuando van a repetir lo que oyen, no dan pie con bola, no saben cómo, porque tú te darás cuenta y ellos se darán cuenta que yo esto no lo leo. Yo según estoy sentado aquí, lo que hago es leer la Biblia. Lo otro, a mí me lo van diciendo. Es un dictado. Claro, es un dictado. Habrá gente que no entiendan eso o no lo crean. Pero yo me siento aquí y a mí me están dictando lo que yo estoy hablando. Y yo lo que traigo son apuntados los versículos. Entonces, aquellas personas que están empezando, no es que usted me dé un dinero, ni yo quiero ser jefe suyo, ni quiero ser su apóstol, yo no ando en eso. Pero para bien suyo, porque eso lo aprendí yo hace años, con un hombre que se llama, está vivo todavía, John Avancini. John Avancini, que él tuvo una experiencia en África, donde él predicaba y su mensaje no funcionaba. Y estaba en ese viaje con uno que partió con el Señor, que fue un hombre tremendo, Maurice Cerullo. Y le compartió a Maurice Cerullo, y Maurice Cerullo le dijo, lo que a ti te pasa es que tú estás hablando cosas que no son tuyas, son cosas de otros predicadores. Que aunque son buenas en la boca de aquel predicador, ese mensaje era de aquel predicador. Y entonces Mori le dio permiso para que él hablara lo que Morris hablaba, y de ahí en adelante Avancini tuvo un breakthrough, que se hizo millonario. Y yo tuve la experiencia de invitarlo a la iglesia de nosotros. No estamos hablando de que Avancini predica gracia, ni Morris Cerullo tampoco. Ellos tenían su llamado que era pura prosperidad. Y yo le pedí permiso a Avancini y le di hasta una ofrenda para un mensaje específico. Y él me dio el permiso y yo lo hablé y me dio unos resultados Fantástico. Entonces no se haga el que, ¿cómo se llama? A usted se lo dieron en el closet. Porque si usted hace 5 años está predicando gracia,
nosotros llevamos 35. Entonces de algún lugar usted la sacó. Lo menos que usted puede hacer es mandar un correo diciendo: pastor, hace 20 años yo estaba allá en Caracas y no sé qué, y me dieron unos libros, me dieron unos cassettes y estoy pastoreando aquí y me va bien. Con eso es suficiente. Pero no se haga que cuando la gente lo oiga, porque la gente se da cuenta. Me acuerdo de un pastor que me atacaba mucho a mí antes, que yo no sé qué se ha hecho de la vida de él. Y fue un día llorando, pidiéndome perdón, y compró los libros, y fue a Canadá a predicar, a Canadá. Y allá empezó a predicar de los libros. Lo menos que sabía él era que ya yo había estado en ese lugar. Y el hijo del pastor se le acercó y le dijo: ¿usted conoce al pastor Barbón? Le digo: no sé quién es. Digo: pues tú predicas lo mismo que predica él. Porque la gente sabe la fuente. Se dan cuenta. La fuente. Sí, pero antes de comenzar la enseñanza, quiero recordarle el libro. Nos están llamando hasta de Vietnam. De Vietnam. Para pedir el libro. Así que usted no pierda la oportunidad, porque en este libro está casi todo. Casi todo. Casi todo. La revelación. Así que lo puede pedir a equilibrio3000.com y ahí se lo estarán enviando. ¿Okay? Así que el libro lo iba a poner allá, pero me voy a quedar con él aquí. Mira, la vez pasada que estuvimos reunidos, bueno, siempre hablamos cosas que no son usuales, ¿no? Estuvimos hablando hace 2 o 3 semanas atrás sobre la revelación del anticristo. Le explicamos a la gente que el anticristo no era un hombre, sino era un sistema, que quería decir, allá Juan en sus cartas dice que ya los anticristos andaban en aquella época. Y el sistema de anticristo es todo aquel que obra y con su obra niega el sacrificio del Mesías. Porque anticristo es antimesías. Entonces la obra te hace caer en esa influencia de que tú dependas de la obra y no de lo que él hizo. Estuvimos hablando también sobre la gran tribulación, lo explicamos bien, la sentencia que Dios trajo sobre Israel, y lo hablamos en Ezequiel 16, y hablamos las consecuencias de las abominaciones que hacía Israel con los profetas y sacerdotes que engañaban a la gente, donde Dios lo llama ramera, y le da una sentencia, y la sentencia decía que derramaré mi ira sobre ti y no me enojaré más. Que de eso hay para hablar mucho más. El no me enojaré más es cuando el Mesías derramó su sangre, y de ahí en adelante ya la ira de Dios no se manifiesta porque hay sangre por el medio. Y eso se cumplió en el año 70, porque cuando Jesús murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó para que ya nosotros no tuviéramos que depender de un hombre, de un sacerdote que entraba, derramaba la sangre y ahí Dios le hablaba, hasta ese momento. Pero ellos fueron tan contumaces y atrevidos que del año 33 hasta el año 70 engañaban al pueblo, porque entraban, mataban los becerros y todo, y entraban al lugar santísimo del templo que estaba en pie, y salían después y le decían a la gente: así ha dicho el Señor, y todo era mentira, porque ya Dios no hablaba allí, ya Dios había dado libertad, según Hebreos 10, para entrar al lugar santísimo,
a través del cuerpo partido, el velo, Claro. y la sangre derramada. ¿Ve? Entonces la sentencia fue la destrucción del templo, que está en Mateo 24, que lo estuvimos trazando, donde ellos le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo será tu revelación como Mesías? ¿Y cuándo será el fin de este sistema? Estuvimos hablando que el fin del sistema se cumplió, que Dios le quitó el reino a Israel para dárselo a la iglesia. Estuvimos hablando de la destrucción del templo. Gente que produzca fruto. Pero fíjate, la destrucción del templo, la profetisa Ezequiel dice lo que va a pasar, que hasta las mujeres se comían a los hijos. ¿Ves? La habla Jesús en Mateo 24, donde dice, oren para que esto no sea en día de reposo. Fue en día de reposo, un sábado del mes de febrero, donde ellos entraron al templo y el general Tito, hijo de Vespasiano, el emperador, le cerró la ciudad, les cortó el agua y la comida. Los que salían los mataban a espada, como dice Ezequiel. Y los que quedaron adentro, las mujeres, cocinaban a los niños para comérselos. Y se morían de hambre y de sed. ¿Ves? Y lo destruyó totalmente. Y eso lo vimos en Ezequiel, lo vimos en Mateo 24 y lo vimos en Apocalipsis. O sea, para que la gente vea que Apocalipsis es un libro cumplido de aquella época. Entonces, hoy yo voy a empezar leyendo algo que para mucha gente va a ser sorpresa, que es cuando te habla de los 4 jinetes de Apocalipsis. ¿Ves? Que dicen que es Jesús que viene montado en un caballo blanco. Pero eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. Digo Apocalipsis para que la gente lo pueda encontrar, pero el libro en realidad se llama Las Visiones de Elohim. Si usted busca el código real, dice Las Visiones de Yahvé, porque los judíos no mencionan el nombre de Elohim. No se sienten dignos de mencionarlo. Pero son las visiones que Elohim le dio a Juan. Ya. Pero mira cómo lee aquí. Acuérdate lo que pasó en el templo, ¿te acuerdas? Okay. Fíjate cómo empieza. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba. Entonces, si el Cordero es el que abre los sellos, no puede ser el que está montado en el caballo. El que está montado en el caballo es otro. Y ese que está montado en el caballo tenía un arco y le fue dada una corona. O sea, no está hablando de Cristo, porque a Cristo no le fue dada la corona. Él se ganó la corona. ¿Ve? Y salió venciendo y para vencer. Este no es otro que Tito, el general Tito, que Dios lo usó, como ya lo hemos leído, para destruir el templo, porque Dios tiene sus ejecutores. Claro. Dios hizo la sentencia sobre la ramera y usó a los enamorados de la ramera, que eran los romanos, porque ellos abominaron tanto que cuenta el historiador Josefo, que hubo una rebelión de los judíos tan grande del año 66 al 70, que le prestaban el templo a los romanos para hacer sacrificios a sus dioses. Hasta que el sacerdote Eleazar, que lo mataron por cierto, se rebeló contra eso y prohibió que volvieran a hacer eso. Porque en la sinagoga de Cesarea se metían a sacrificar ahí adentro los becerros. ¿Ves?
Eran muchas las abominaciones. Entonces Dios usa como ejecutor a Tito, el general Tito, hijo de Vespasiano, la bestia, el 666. O sea, el que ha estado siguiendo los mensajes sabe lo que estoy hablando. Claro. El emperador, la bestia, el 666, era el papá de Tito. Y Tito, con los 10 cuernos que habla Apocalipsis, que son 10 generales, y cada general tenía una legión de soldados, sitiaron a Jerusalén 6 meses y pico. Hay otros que dicen que fue más tiempo, pero bueno, no vamos a discutir por el tiempo. La cosa es que masacraron 1.100.000 personas. Entre los que salían, que los mataban a espada, y entre los que murieron allá adentro, y entre los que quemaron y los quemaban en cruces, los crucificaban. Dicen que el historiador Josefo dice que la vista no alcanzaba para ver a los quemados en las cruces boca abajo. Entonces, ese libro que abre ahí, ese sello, fíjate de qué habla. Mira, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. ¿Le habrán quitado la paz a esa gente ese día? El otro, el tercer sello, lo montaba uno que tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los cuales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino, el hambre. No había comida. O sea, 1 denario era el salario de una persona de un día. Y 2 libras de trigo valía el salario de un hombre, el que la conseguía. Y el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¿Hubo muerte ese día? 1.100.000. Entonces, este que monta el caballo blanco no es Jesús. Este es el ejecutador que Dios escogió para ejecutar su ira. Fíjate que él lo que hace es quitar la paz, crear el hambre y derramar la muerte. Para que a la gente no los asusten más con los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, explicado eso, volvemos a lo que habíamos hablado de la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Le hacen 3 preguntas en una. En Mateo 24, del 1 al 3, le hablan cuándo será la destrucción del templo. Ya hablamos de eso la semana pasada y hoy también. Le hablan de cuándo será el fin de ese sistema. De eso lo hablamos también. Y le preguntan: ¿cuándo será tu venida? Hoy vamos a hablar de lo que por ahí llaman la segunda venida de Cristo, que la gente están esperando y que por años han sido mucha gente engañados. Por ejemplo, en los años 40 y pico, Ellen White, la que fundó la iglesia de los adventistas, dio una fecha de que Cristo venía en esa fecha. Y los mandó a vestirse de blanco y a subirse a unas montañas, porque de ahí Él los iba a arrebatar. Pasó la fecha y nada pasó. Y así como Ellen White, en los Testigos de Jehová, en otras religiones, han dado fechas y fechas y fechas y fechas. Y el hombre no acaba de llegar. ¿Tú sabes por qué no acaba de llegar? Porque está dentro Porque ya llegó. Sí, Señor. Entonces,
Ahí, este es el recorrido. Jesús nació, creció, ministró, llegó su hora, fue crucificado, fue muerto, fue enterrado, resucitó. Y ahí tú vas a leer en Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20. Vas a leer el verso 1 y después del 14 al 18. Ok. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ok, ¿qué está pasando aquí? Fíjate que el primer día de la semana es domingo. Es domingo. Cuando Jesús lo meten en la cueva, o sea, Jesús no lo enterraron como entierran hoy en día a la gente, que abren un hueco y lo meten ahí. Sino lo enterraban a veces en cuevas. Y entonces a él lo enterraron en una cueva, dice la palabra, y lo pusieron allí con su sudario. Y los romanos los judíos pidieron a Poncio Pilato que pusieran una piedra enorme frente a esa cueva, porque ellos decían, van a venir los discípulos, de noche se van a llevar el cuerpo del muerto y después van a decir que resucitó. Entonces, para evitar eso, manda a tus soldados, y usaron una legión de soldados para traer una roca rodando inmensa y ponerla frente a la cueva para que ningún hombre pudiera quitarla. Pero cuando María de Magdala llega al sepulcro, se encuentra que ya la piedra no está ahí. Está movida. Está movida. Y era que él ya había resucitado domingo, dándonos a entender que a él no lo crucificaron viernes. Él no murió viernes, porque él dijo que después de 3 días resucitaría. Viernes, sábado, viernes lo matan. Sábado, domingo, lunes, hubiese resucitado lunes. No que a él lo matan miércoles, jueves, viernes y madrugada de sábado para domingo. Cuando ella llega el domingo por la mañana, ya no está ahí. Ajá. Entonces, se lo encuentra vacío. Ella sale corriendo, le anuncia a Pedro y a Juan, ellos también vienen. Y entonces lee del 14 en adelante. Ok, dice... Lee el 12, lee el 12. El 11, lee del 11 en adelante. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús les dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo: Señor, si tú no lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y observa que María ahí está en un signo de admiración. Y no le dijo María, le dijo Miriam, que era Miriam, porque en el círculo cercano a ella no se le decía María Magdalena. Miriam era como un apodo. Ya. Pero ese apodo, el que se lo decía a ella, porque ella andaba con ellos, dice la Biblia que ella era la que atendía a los demás apóstoles, les cocinaba, les cosía todo.
el que le decía Miriam a ella era Jesús. Entonces cuando él le dice Miriam, Oh. ahí ella por poco se cae muerta. Ajá. Volviéndose ella le dijo, Raboni, Maestro. que quiere decir maestro. Jesús les dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fíjate, Él resucita, ella le reconoce cuando le dice Miriam, y aunque ahí no lo dice, lo más lógico es que ella lo haya querido abrazar. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero fíjate lo que Él le dice. No me toques. No me toques, porque todavía yo no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Porque en ese momento Él iba al lugar santísimo, donde en Hebreos capítulo 10 dice que Él entró al lugar santísimo con su propia sangre. Que ya en otras ocasiones hemos hablado de que la sangre que Jesús derramó, que fue de 7 partes diferentes de su cuerpo, eso no cayó en tierra. La reservaron y se la entregaron a Jesús, porque era una sangre incorruptible, no se corrompía, para cuando Él entrara al lugar santísimo, derramara su sangre sobre el propiciatorio, para que nosotros fuéramos propicios a Dios. Entonces, una vez Él hace eso, y es ahí ya completa la revelación como Mesías, sigue leyendo el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ok, mira, ahora ahí. Quiere decir que Él muere, está 3 días allí, resucita, le dice a María Magdalena, no me toques, no he subido a mi Padre a derramar la sangre, derrama la sangre, y ese mismo día, por la noche, regresa. Cuando Él regresa, esa es su primera venida, como Mesías. Porque esa es la pregunta que le hacen los discípulos. Claro. ¿Cuándo Como será Mesías. tu venida como Mesías? ¿Cuándo Claro. será tu revelación como Mesías? Porque no iban a resolver nada con que Jesús en carne se presentara. Ellos necesitaban que se revelara o viniera el Mesías. Como Mesías. Y el Mesías no podía hacerlo hasta que no derramara su sangre en el lugar santísimo de allá, el que hizo Dios originalmente en el Bereshit, en ese propiciatorio, para que con esa sangre, cuando Dios nos mirara a nosotros, nos viera como el nuevo hombre creado según Dios. Wow. No el viejo hombre, de acuerdo al pecado, sino lo que había en el medio, Él lo quitó con su sangre. Nos justificó, nos lavó, nos redimió, nos glorificó, nos limpió. Por eso nos llama los carísimos de Dios. Entonces cuando Él regresa y dice, paz a vosotros, esa es su primera venida. Con cuerpo glorificado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque están las puertas cerradas, totalmente cerradas. ¿Y qué hace Él? Traspasa. Traspasa la pared y el primer mensaje que les da es paz a vosotros. Porque es lo que más Dios quiere de nosotros. Por eso la gracia lo que te produce es paz. La religión, el legalismo, lo que te produce es condenación. Porque tú nunca estás bien. Tú siempre te tienes que estar arrepintiendo o haciendo algo. Haciendo algo. Cuando no es ayunando, es echándote aceite. Cuando no es metiéndote en el bautismo de las aguas.
Cuando no es que uno te mande un pañito para que tú te lo pongas por encima. ¿Ves? Porque ya no encuentran más que inventar. Y entonces, dice, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Al mostrarle las manos y el costado y las heridas, ahí es la confirmación de que ese era el Mesías, que había muerto y resucitado. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Días más tarde, hay uno que se llama Tomás, que no estaba allí y que le cuentan el asunto. Y dice, si no lo viere, no creeré. Y estando Tomás en esa discusión, se aparece el Mesías glorificado, atraviesa otra vez la pared y le vuelve a decir, paz a vosotros. Y es donde Jesús dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Entonces tú eres una bienaventurada. Yo soy otro, aquel es otro. Los que nos ven son también. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque hemos creído sin ver. Así es. Y entonces después viene la pesca milagrosa, donde él se le presenta a Pedro y a los que estaban pescando, los ayuda a cambiar su actitud. Y en el verso 22, en el capítulo 22, ¿no? El capítulo 21. Y el verso 22. No, en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Después de 40 días, caminando por ahí con cuerpo glorificado, dice en el verso 10. En el primer tratado. Verso 10. En el 10. En el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba. O sea, se iba. Él se fue. Entró al lugar santísimo. Derramó la sangre y vino. Primera venida. Ahora se va otra vez. Se fue. Dice. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y de ahí que se agarran los predicadores para decirle a la gente de la segunda venida. Porque ya vimos la primera. Él resucita, le dice a Miriam, no me toque, sube al lugar santísimo, rocía la sangre y regresa. Cuerpo glorificado, primera venida. Ahora se va. ¿Ves? Pero le dicen los ángeles, así mismo como la habéis visto ir, así también volverá. ¿Volverá cuándo? Todavía después de 2000 años están predicando que volverá. Que volverá. Yo te voy a enseñar cuando ya vino por segunda vez. Apocalipsis 1. Cuando tú lo encuentras, yo voy a leer aquí un versículo. Apocalipsis 1, ¿cuánto? 1. Ahora yo te digo. Mira. Dice en Hebreos capítulo 9. No lo busques, yo lo voy a leer. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, los quitó. Y aparecerá
por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, Él quitó el pecado. Ahora cuando Él regresara, Él iba a regresar por segunda vez, ahí lo dice, segunda vez, sin relación con el pecado. O sea, no iba a haber relación con el pecado. Yo no sé estos pastores que le predican a la gente todos los domingos del pecado, si el pecado dice ahí que fue quitado. Y que cuando Él regresara por segunda vez, iba a regresar sin relación con el pecado. Entonces en Apocalipsis 1, lee del verso 1 en adelante. Dice, la revelación de Jesucristo. Leo despacito. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto, ve pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora yo voy a leerlo de aquí del Código Real. No lo dice diferente. O sea, no lo dice igual, pero no le cambia el sentido. Lo que hace es que lo aclara. Dice, visiones de Elohim que fueron dadas a Jesús, Hamashiach, o sea, el Mesías, para que fuesen entregadas a su siervo a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo. No en mucho tiempo, en poco tiempo. Y las declaró por medio de su mensajero celestial a Juan, siervo suyo, quien ha dado solemne declaración de la ley o la palabra de Dios, la Torá de Dios, de Yeshua Hamashiach y de todo lo que vio. Cuán bendecido el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo para ser cumplida está cerca. Cerca es cerca, sí. ¿Verdad? Ahora el verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora fíjate cómo lee aquí, y ahora lo vamos a comprobar. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, paz y gracia, de parte del que es, el que era y el que está viniendo, que está en camino. ¿Ves? Y de parte... Y de los... ¿Qué más dice? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vino sin relación con el pecado. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sigue. Y he aquí que viene con las nubes. ¿Viste? El que está viniendo primero dijo. Ahora aquí dice. Que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué más Yo dice? soy el alfa y el omega. ¿Quién está hablando ahí? Él. ¿Quién? Que ya vino. Ya vino. Esa es su segunda venida. Primero él muere, resucita. Ajá. Le dice a María, Magdalena, no me toque. Se va, regresa en cuerpo glorificado, anda 40 días entre los discípulos y se va. Ajá. O sea, vino, le dijo, pasa a vosotros, esa es su primera venida. Y anduvo con ellos, primera venida, y se fue. Y le dijeron, así como lo habéis visto ir, también volverá. Y aquí Juan está diciendo que ya volvió. Porque el que está hablando ahí es él. Claro.
Y esto se cumplió, no hay fecha exacta, pero aproximadamente estos sucesos de Juan en la isla de Patmos fueron entre el 65 y el 69, casi llegando al 70, porque todavía el templo estaba en pie. Porque en Apocalipsis leímos la otra vez, donde Tito con sus 10 legiones entró y destruyó todo el templo, ¿verdad? Y no hubo más templo, dejó nada más que el muro. Entonces, esta es su segunda venida. Ya no hay más venida. Así es. Pero Entonces, ese miedo y ese susto que le meten constantemente a la gente, que le hacen dudar de su salvación, a la gente se le tiene que quitar ese miedo. Porque mira, lee ahí en Primera de Pedro 4:1. el versículo 1. Sí, Puesto que Cristo, el versículo 1 me dijiste, Sí. ¿verdad? Puesto que la unción, Cristo, el Mesías, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. vuelve a leerlo despacito para que ellos oigan bien eso. Puesto que el Mesías ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento ¿Qué es lo que quiere que nosotros pensemos? que Él padeció, ¿Y qué más? que Él padeció por nosotros Pues quien ha padecido en la carne terminó. con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere que haya en nuestro pensamiento? Ese mismo pensamiento. Que Él terminó con el pecado. Entonces, como todos los domingos en las iglesias acusan a la gente de que están en pecado. Si dice aquí que hay en nosotros el pensamiento, El mismo pensamiento. que aquel que padeció en la carne terminó con el pecado. Entonces, lee en Juan capítulo 1. Uno 1:29. dice, Deja ver si es cierto. Sí, ese mismo. Juan 1:29. el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya estaba profetizado. Por eso a Juan le cortaron la cabeza. Porque el negocio de los sacerdotes era el pecado. Hacer el día de expiación todos los años y cobrarle a la gente y venderle los chivos. La razón por la cual Jesús le volcó la mesa a los cambistas era porque un chivo que valía 10 pesos, el día de la expiación lo vendían en 50. Y Jesús dijo, habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y cogió una soga y le metía con la soga. ¿Ves? Entonces a Juan le cortan la cabeza por eso, porque dice, es aquí el cordero. Ya no hay más cordero 4 patas. Este es el cordero de Dios que quita. Así es. Que quita el pecado del mundo. Él viene a acabar con el pecado, se acabó el pecado. Y tú acabas de leer que haya en nosotros el pensamiento El mismo pensamiento. que el Mesías padeció en la carne y que aquel que padeció en la carne terminó con el pecado. No es un versículo. Ya van dos. Sí. Ahora lee Hebreos 9, 26 y 27. Digo el 27 nada más. Entonces cuando la gente comete actos incorrectos, pues lo que tienen es que
tú sabes, arrepentirse ellos con ellos mismos. Pagar la consecuencia. Pagar la consecuencia y ser consciente y decir, bueno, esto no lo debo hacer más. Pero no tienen que pedirle perdón a Dios. Claro. No serlo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjate que hemos leído 3 versículos que hablan de que quitó el pecado, terminó el pecado. Lo quitó. Ahí dice que lo quitó de en medio. Y volverá la segunda vez, que lo vimos en Apocalipsis, sin relación con el pecado. Por eso es que nos puede hacer reyes y sacerdotes. Así es. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y él fue juzgado. Lo dice en primera de Timoteo capítulo 3. Dice, ese es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, juzgado por los ángeles. Mira aquí lo que lo dice en el 28, dice igual. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Ves? Entonces la segunda vez, ¿cuántas veces van a contar? Él muere, resucita, le dice a Miriam, no me toques, todavía no he subido a mi Padre, sube al Padre. Padre, aquí está el producto de mi sacrificio, mi sangre y mi cuerpo partido. ¿Ves? Se lo enseña al Padre. Ahí empieza un nuevo régimen, un nuevo pacto. ¿Sí? Ahí, ¿cómo se llama? El velo ha sido quitado. Hay libertad para entrar al lugar santísimo. Hay sangre. Con la sangre se borró el pecado, se quitó el pecado. Entonces, él, ya una vez hecho eso, regresa como Mesías cumplido en su plenitud y dice, paz a vosotros, primera venida, como Mesías. Porque eso fue lo que le preguntaron los discípulos. Claro. ¿Cuándo será tu venida como Mesías? No como Jesús, como Mesías. Y hasta que él no hiciera eso, él no había comprobado que era el Mesías. Así es, ese. Entonces, una vez comprobado que él era el Mesías, que resucitó y subió y derramó su sangre y regresó con cuerpo glorificado y traspasó la pared, primera venida. Ahí estuvo 40 días entre los discípulos y pescó y hasta comió pescado y pan. Y entonces se fue. Y los ángeles le dijeron a la gente, ¿por qué estáis mirando al que se va? Así mismo como el que se va, también volverá. Entonces se fue. Y entonces ahí Juan, en la isla de Patmos, anuncia, porque el que era, el que es, y está viniendo, está en camino. Más adelante dice, he aquí vienen unas nubes. Y todo ojo lo verá, todo ojo de aquella época. Claro. Y todo ojo le verá. Y de momento sale en el versículo 8 diciendo, yo soy el alfa y el omega. Si está hablando, pues que llegó ahí por segunda vez. Y ahí está sin relación con el pecado. no tiene nada que ver. Ahí. ¿Ya? Y de ahí... Pero yo creo que, pastor, que más bien se hace eso como para tener a la gente... Bueno, es una herramienta, además que es lo que se ha enseñado por generaciones. Recuerda que la revelación de la gracia es nueva. Este mensaje es nuevo. Cuando hablamos de 50 años, por decir, es nuevo. Nosotros estamos luchando contra 2000 años de tradición religiosa.
que se ha transmitido de generación en generación. A mí me lo han dicho en la cara. Yo le he mostrado la palabra y me han dicho, aunque ahí lo diga, yo no cambio, porque así me lo enseñó mi pastor, que era mi papá, y mi abuelo, que era pastor de mi papá, así nos los enseñaron y así yo sigo haciendo. Sí. ¿Verdad? Sí, yo sé que es así. Entonces es una herramienta que usan. Y fuerte. Y fuerte. Pero bueno, ha llegado el tiempo. Estamos viendo gente por Vietnam, hablando gracias, y por Noruega, y por Australia, por Colombia, por Cuba. Es una telaraña. En Estados Unidos, en Nueva York, en Puerto Rico. Es una telaraña. Que esa gente tiene la responsabilidad. Estos que me están escuchando a mí ahora, esto no es un chiste lo que ellos están oyendo. Para ahora hacerse los que saben más que otros. Esto, mirando la cámara, te digo que te crea un compromiso. Por eso lo oíste, por eso hoy estás ahí viéndome. Esto no es ahora para decir, yo sé más que los demás. No es para eso. Porque en la gracia la jactancia queda excluida. A ti hoy te regalaron el mensaje porque tú no me pagaste nada para oír esta revelación de los 6 sellos y la segunda venida y la gran tribulación. Es para que tú lo compartas. Porque tú no sabes si tú compartes esto con una persona y ese lo comparte con otro y ahí tocan a uno y Dios lo llama al ministerio y abre una iglesia para predicar gracia. Así es. ¿Verdad? Lo creo. Lo creemos así. Es un compromiso. Y el consejo otra vez, aquellos que empiezan, no se desesperen. Porque lo que hacen es que cometen los disparates. Y entonces te digo un secreto. En la ley, en el sistema evangélico protestante, tú puedes cometer los errores que sean. Tú puedes hablar los disparates que sean. Y a ti nadie te cuestiona. Nadie te cuestiona. Pero cuando tú hablas gracia, tú tienes que saber lo que estás hablando, porque la gente está vigilando a ver si tú te equivocaste en una coma. Porque como para ellos es nuevo, ellos quieren decir, no, está equivocado, no es así. Entonces hay que estar fino. Yo antes de compartir un mensaje, me convierto en fiscal del mensaje. Para ver si está bien. Cuando yo hace muchos años empecé a estudiar para abogado, a nosotros nos enseñaban eso. Usted prepara su caso. Y cuando usted prepare su caso para defender a su defendido, usted se convierte en el fiscal de su caso. A ver si pasa la prueba. Usted va en contra de su caso. Entonces yo preparo el mensaje y voy en contra del mensaje. Me pongo en el lugar de un religioso y critico mi mensaje. Si pasa la prueba, lo hablo. Si no tengo seguridad, como hay cosas que yo no les he hablado porque no tengo la seguridad, no me ha sido revelado, no lo hablo. En mi mente sé que es así, pero no tengo la revelación, el permiso de Dios para hablarlo. Entonces mi consejo a los que empiezan es que si no están seguros, no lo hablen. Si usted va a decir algo y no puede apoyarlo con la palabra, con 3 o 4 o 5 versículos, no lo hable. O busque eso se llama ¿cómo se llama eso? Un tutor, un mentor, con alguien con quien usted pueda, aunque sea llamar por teléfono y consultar. Eso no quiere decir de que ese va a ser dueño suyo, ni usted le tiene que dar nada, ni él le va a quitar nada, ni le va a quitar la iglesia, ni nada. Lo que le va a hacer es un favor a la gracia, para cuando usted la hable sazonada con sal. Eso es lo mejor, contestar, hablar sazonado con gracia, con sal. Que la gente entienda, porque no es para impresionar a la gente. Y decir, ay, ¿cómo sabe este? No, que la gente
tampoco discutir, tampoco pelear con la gente. No. Si la gente no quiere escucharte, pues no te escuche. Pero si te va a escuchar, que uno esté seguro que lo que le está impartiendo está claro, que ellos lo puedan buscar en la Biblia. Porque ahora mismo lo que nosotros hemos hablado, Está aquí. pero a la gente no le queda claro, yo lo sé. Y eso no es malo, porque es primera vez que lo oyen. Y nosotros cuando traemos un mensaje, traemos 20 versículos bíblicos. Y los llevamos de un lado a otro, y un lado a otro, y un lado a otro. Entonces, vuelva a verlo, coja su nota, hasta que usted pueda manejarlo. Y cuando sepa manejarlo, compártalo con una persona, invítalo a su casa. Quizás ahora no, porque está este rollo formado del virus. Pero cuando pase todo esto, invita a alguien y le dice, vamos a tomar un café que quiero compartir algo contigo. Y le habla de todas estas cosas que tienen asustada a la gente. ¿Ok? Así es. Ok. Que la gracia te quite el miedo. Bueno, por ahí viene Nochebuena, que la pasen bien. Yo voy a quedarme aquí en mi casa con Y mi esposa. felicito a mis hijos que cumplen años. Los dos, la hembra y el varón. El varón hoy, ¿no? Lo harán el viernes. El viernes 11. El viernes 11. Y el día 13, la hembra. la hembra. Que ya están ya en la media rueda. Pero son una bendición los dos. Igual que los nietos, los bisnietos. ¿Y por qué no le dices a la gente que tu bisnieto te llama Ya. para preguntarte que qué estás comiendo? No, porque si digo eso van a pensar que estoy muy viejo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da Así es, y por el regalo de su palabra. así es. Así que nos volveremos a ver en la próxima ocasión. Muy bendecido. Adiós.